Creo que es un tema muy importante porque todos pasamos por circunstancias que ciertamente a veces son muy desalentadoras, nos traen tristeza, soledad y a veces hasta amargura en contra de Dios y por qué no a veces amargura en contra de hermanos o de amigos o de familiares. Al menos la Biblia identifica tres circunstancias, tres elementos de presión que son muy fuertes. El primero son las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Lo segundo son las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones con personas. Y en tercer lugar, las penas propias, las tentaciones propias de nuestro cuerpo. A veces desvirtúan nuestra personalidad, cambian nuestro carácter y a veces en otros casos, como decía, nos causan alguna amargura en contra de Dios porque creemos o llegamos a pensar de que Dios no nos está tratando bien. La carta que vamos a ver o el texto que vamos a ver es en 2 Corintios capítulo 1 y a partir del versículo 12. Y voy a tomar como marco de referencia este texto, porque el marco de referencia es el autor. El autor es Pablo, y es un hombre, es un líder que ha dejado mucho en la obra de Dios, pero que ahora es sumamente atacado, desvirtuado, desvalorizado. Y el dolor y las lágrimas de él están causadas aún por aquella iglesia que él fundó viniendo de Atenas. Llegó a Corinto, estuvo 18 meses en ese lugar de discipulado personal, de formar líderes, de formar una iglesia, de establecer una iglesia. Y cuando vio que la iglesia estaba un poquito establecida, se fue a Éfeso. Pero cuando él se fue a Éfeso, llegaron a ese lugar y se empezaron a levantar líderes con orgullo, con soberbia, que buscaban su vanagloria personal, que tenían su jactancia personal y en una cierta manera era como que tenían delirios de grandeza. Y comenzaron a apoderarse de una minoría de la iglesia que posiblemente era una iglesia, hermanos influyentes o quizás hermanos adinerados, y comenzaron a operar desde ahí. Y la primera piedra en el camino, o la más grande de las piedras en el camino, entonces era Pablo. Y había que sacarlo del medio. Entonces, la oposición fue muy fuerte y claro, quedaron alineados también con Satanás, con los demonios, con toda esta gente del mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver este texto porque es como un manual de ruta, como una bitácora en el camino de alguien que bajo semejantes presiones, semejantes problemas, aún de aquellos que estuvieron al lado de él o que fueron sus discípulos, él reacciona, pero de una manera desde el lado de la perspectiva de Dios, y nos deja una guía muy grande y principios muy grandes para saber qué hacer en medio a veces del mar turbulento, de la tormenta, donde la primera reacción del ser humano, ¿cuál es? Operar bajo sentimientos, operar bajo la rabia, operar bajo la ira, bajo la emotividad. Y ciertamente cuando hacemos eso, vamos a llegar a arrepentirnos mucho de lo que pensamos, de lo que decimos y en la forma que actuamos. Entonces Pablo, en este texto donde él empieza, está en el 1.12, y ahí empezamos en el 1.12. Y antes vamos a hacer una breve oración al Señor, que el Señor ilumine nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Vamos a abrir este texto, queremos sacar
principios sencillos para la vida en este tiempo de grandes presiones, Señor, que atacan nuestro carácter, nuestra personalidad. Señor, ilumina nuestro corazón para poder entender. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y mucho más con vosotros. La palabra gloria se puede traducir orgullo, nada más que orgullo tiene como una mala connotación, pues es un orgullo positivo. Es como decir, me siento orgulloso de mis hijos, o me siento orgulloso de mi compañero, de mi ministerio, de mi iglesia. Entonces Pablo dice, miren, mi orgullo es este. Y en realidad lo que hace está respondiendo, ¿no?, a los ataques y tratando de movilizar a la parte de la iglesia que todavía no ha sido contaminada. Nuestro orgullo es este. Y entonces el sentido del orgullo es como está en Jeremías 9, 23, 24. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o se enorgullezca de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean enorgullecerse o jactarse, que lo hagan solamente en esto, 2 puntos. Y aquí está el punto. En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia, rectitud a la tierra y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, dice, he hablado. Si alguien se jacta o tiene orgullo de algo, que ese orgullo sea en el Señor y que la gloria sea para Él, no para mí, ¿no? Y entonces Pablo va a elaborar una serie de conceptos que quedan como para nosotros, ¿no?, como una enseñanza de cómo enfrentó el apóstol los problemas y los obstáculos y las presiones de la vida. Lo primero que él dice es esto. Dice, tengo una buena conciencia. Él lo dice por todo el Nuevo Testamento. Donde va, en cada carta, ustedes van a ver, dice, tengo una conciencia pura. Tengo una conciencia íntegra. Tengo una buena conciencia delante de Dios. La conciencia no me acusa. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la corte de justicia del alma, como la corte suprema del alma. La conciencia es un sistema de advertencia, es un diseño de Dios en cada ser humano, ¿no?, sea cristiano o no, sea creyente en Dios o sea ateo. La conciencia está en nuestra alma y nos muestra con cierta certeza, juzga nuestros motivos y también nuestras acciones. Por eso lo primero a lo que Pablo nos motiva es el hecho de atender a nuestra conciencia. Si nuestra conciencia en este momento está aprobando lo que pensamos, lo que miramos, en las cosas que nos involucramos, nuestra conciencia ha sido puesta por Dios. Gracias. Ahora, fíjense en que esto aún las personas no creyentes lo tienen. Pablo expresó en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles, que no tienen a Dios, dice, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y al final dice Pablo, conforme a mi evangelio. O sea que todo hombre es inexcusable en su conciencia, inexcusable delante de Dios, y que el estar reconciliado con Dios depende de la aceptación del evangelio que predica Pablo.
El ser humano tiene conciencia de Dios por la naturaleza. El eterno poder de Dios está en la creación. El hombre tiene conciencia mirando lo creado. Pero también el hombre tiene una carga moral en su corazón, en su alma, que le dice que está bien y que está mal. Pero también tiene una conciencia para aprobar la obra de Cristo en la cruz. De manera de que el hombre es inexcusable. Ahora, fíjense de que esta conciencia puede llegar a estar cauterizada. ¿Qué significa cauterizado? La cauterización se da por la sangre en una herida, que cuando la pinchan a la herida, sienten dolor. Hay mucha sensibilidad en una herida a flor de piel, pero la sangre se coagula, cauteriza, y uno puede toca la cascarita, ya no siente más. Se ha insensibilizado la herida. Y en la conciencia cauterizada es aquella que se ha vuelto insensible. Y cuando hablamos de este mundo, hablamos de esta sociedad, Pablo habla en Timoteo de una conciencia cauterizada, pero también en 2 Timoteo dice que estamos ante una generación sin afecto natural. ¿Qué significa eso? Sin conciencia de moralidad. Ya no hay conciencia de moralidad. De lo que estamos viendo, de lo que apreciamos en la televisión, en los diarios, en lo que vemos, en lo que se ha transformado el ser humano, muchas de esas personas, no toda la sociedad, son sin afecto natural. Ahora, pero ¿y nosotros? Ciertamente que nosotros podemos ir apagando nuestra conciencia. Podemos ir apagando. ¿Por qué? La conciencia, ¿cuándo opera en toda su dimensión? La conciencia opera en toda su dimensión por la obra del Espíritu Santo. La conciencia es una cosa natural al ser humano. La obra del Espíritu Santo es cuando el creyente recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera, pero yo soy dócil al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios alimentan a mi conciencia. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a que no violen su propia conciencia, estimulando, 1 Corintios 8, estimulando al hermano débil a pecar. Porque 1 Corintios 8 dice que a veces nosotros tenemos conocimiento, nos hacemos fuerte en ese conocimiento y hacemos que el hermano débil trastabille en aquellas cosas que él considera mal. En esa época era que los hermanos fuertes podían comer carne sacrificada a los ídolos. Pero la mayoría de la iglesia decía, no, eso ha sido ofrecido a los ídolos, no queremos comer, eso está mal, no glorifica a Dios. Y los que tenían conocimiento decían, a mí no me importa, igual. Y Pablo le dice, cuidado, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ten cuidado, que a causa de tu conocimiento puede pecar el hermano débil, afecta su conciencia y pecas contra Cristo. Eso se llama principio de prudencia. No solamente abarca la carne, a muchas otras cosas abarca. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Hermanos que vienen del mundo en la esclavitud, de los vicios, de las drogas y del alcohol. Y quizás nosotros en nuestra fortaleza, ¿no?, colocamos esto y estimulamos al hermano débil a volver a la esclavitud, nosotros del pecado. Entonces, por eso dice 1 Corintios 8, 12 y 13, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace a otro creyente que peque, y ahí está la frase de Pablo, nunca más comeré carne mientras viva. Mientras viva, hace un voto delante de Dios, aun cuando a mí no me afecta. Es un principio de prudencia delante del Señor, es una decisión. Mientras viva no lo haré, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece a causa de mi conocimiento y de mi fortaleza. Sometimiento a la conciencia, pero mucho más al Espíritu Santo. Recuerden que Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 decía, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional, inteligente, sabio, y no
se conformen a este siglo o mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo nos deja este fundamento tan grande a partir de la conciencia. Miren, era tan buena la conciencia del apóstol Pablo para enfrentar todas estas enormes presiones que enfrentó él y siguió adelante. En Hechos capítulo 15, Pablo es llamado ante todos los líderes de la iglesia cristiana. Pero ahí no estaba cualquiera, ¿no? Estaba sentado Juan, estaba sentado Santiago, Jacobo, estaba sentado Pedro, estaban sentados los apóstoles, todos los líderes de las iglesias estaban sentados. Y Pablo se paró en Hechos 15, y así como en otros lugares de las epístolas, pero este era un lugar muy especial. Y él dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, desde mi conversión, camino de Damasco, hasta hoy tengo buena conciencia. ¿Qué podríamos decir nosotros de nuestra conciencia? ¿Qué nos dice nuestra conciencia de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que nos relacionamos, de nuestra manera de actuar, de nuestro estilo? Pablo dice en Filipenses: compórtense como es digno del Evangelio, que el estilo de vida sea digno del Evangelio. Y después en 3:20 dice: la ciudadanía es del cielo, es decir, comportamiento por un lado y pertenencia no a esta tierra, sino a una patria celestial. Entonces tenemos que dar testimonio en la tierra de que somos peregrinos y pertenecemos a la patria celestial. Bueno, tengo 3 buenas noticias y 3 malas. Estaba pensando por dónde iba a empezar, si por la mala o por la buena. Pero no voy a someter a votación. Vamos a empezar por las buenas y vamos a dejar las malas para el final. Las buenas es que Pablo dice: alentémonos. Podemos enfrentar las pruebas, podemos enfrentar las circunstancias, podemos enfrentar las enfermedades. La pregunta es: ¿podemos enfrentar cuando nos desacreditan? ¿Podemos enfrentar cuando hablan mal de nosotros? ¿Podemos enfrentar cuando nos injurian en nuestro significado, en nuestra valía personal? Cuando nos tratan sin respeto, cuando nos hacen doler en nuestra alma y crea desaliento en nuestro corazón. ¿Se pueden enfrentar circunstancias de la vida donde de pronto lo perdemos todo? ¿Se puede? Bueno, Pablo dice que sí. Pero sus armas no están centradas en él, sino centradas en Dios. Dice en primer lugar Pablo, en el texto que hemos leído, en primer lugar sencillez, en segundo lugar sinceridad y en tercer lugar sabiduría. En primer lugar sencillez. Algunas traducciones dicen santidad, pero creo que la sencillez se ajusta más al texto. ¿Qué es sencillez? Sencillez es honestidad. Sencillez es un creyente libre de pretensiones ni disimulo. Es un creyente que vos lo que estás viendo, eso es. No tiene trasfondo, no tiene trastienda. No es una persona bipolar. Es una persona que tiene dominio propio y que ha logrado ese carácter sencillo. Sencillo al relacionarse, sin ínfulas, sin soberbias, sin orgullos. Dice Pablo: yo soy todo eso. Yo puedo estar al lado del rico, del pobre, del que sabe mucho, del que sabe poco, del que ignora, del académico. En otro lugar, ¿recuerdan? Yo sé vivir en la abundancia, yo sé vivir en la pobreza. Y después, ¿se acuerda que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese es el contexto. Ese es el contexto. Pero luego dice sinceridad.
¿Qué sinceridad? Es libre de hipocresía. Mire, ni siquiera las personas que no conocen a Dios toleran la hipocresía. El personaje de Aquiles, 700 años antes de Cristo, en la época del profeta Isaías, más o menos, en la Ilíada que escribió Homero, Aquiles dijo: detesto como a las puertas de la muerte al hombre que dice una cosa pero esconde otra en su corazón. Es aborrecible alguien que dice una cosa pero en su corazón piensa otra. Quizás alguien que te adula pero en su corazón te aborrece, que te alaba en persona pero en tu corazón no te quiere. Detesto, dice aquí Aquiles. Sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? Significa sincera. Sincera. El barro, la arcilla que había en Grecia no era tan buena como era en otros lugares. Entonces con los alfareros hacían los jarrones, las vasijas grandes. La arcilla, como no era de buena calidad, se rompía y se agrietaba. Y como estos algunos eran un tanto fraudulentos y corruptos, lo que hacía era llenar de grietas las ceras. Las llenaban de grietas, luego las pintaban bien y parecían preciosas, hermosas, sin fisuras, sin nada. Pero el comprador experto, el avisado, ¿no? El avisado, como el avisado de Proverbio, que ve el mal y lo esquiva, pero el inocente ve el mal y pasa por encima, sacaban los jarrones al sol y cuando les daba el sol la cera se derretía y aparecían las grietas. Entonces decían: no, esto no es lo que me estás ofreciendo. Eso significa sincera. En el Nuevo Testamento significa irreprensible, que no tienen de dónde agarrarlo, no tenían de dónde agarrarlo. Y lo querían agarrar a Pablo e injuriarlo en cosas que eran mentiras. ¿Saben los griegos? ¿Saben qué le apasionaba a los griegos? El porte, la imagen y la oratoria. Y Pablo no daba el target de ninguno de los dos. Él mismo decía, bueno, mejor dicho, no decía él. Él dice que los otros decían de él, de que en el aspecto de Pablo, él era feo. Y como que era feo de cara y feo de cuerpo. Pero también en la manera de hablar era áspero, tosco, no tenía oratoria. Todo lo contrario de lo que es hoy la imagen del predicador exitoso. Todo lo contrario de lo que hoy se aprecia de alguien que sube al púlpito. Si subía al púlpito Pablo, capaz que ninguno nos íbamos a notar en esa hora. Íbamos a venir en la otra reunión, no en esa. Pero era un hombre de enorme sabiduría bíblica, pero sobre todo de ternura y de compasión. Y él nos da este ejemplo para enfrentar las presiones de la vida. Y el tercer punto es sabiduría. Él tenía sabiduría bíblica. No, o sea, no enfrentaba las presiones, los problemas de las relaciones interpersonales, las circunstancias, las pérdidas. No las enfrentaba desde su propio carácter. No las enfrentaba. Porque cuando uno las enfrenta desde su propio carácter, con sabiduría humana, ¿qué salen? Sale lo peor de nosotros. Sale lo peor. Por eso Santiago capítulo 1 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros sacamos de lo que tenemos adentro, de nuestro corazón que es engañoso y perverso, podemos llegar a arrepentirnos de las cosas que decimos. Entonces, Pablo les dice quizás, como le dijo Santiago, miren, si ustedes tanto dicen que tienen sabiduría bíblica, ¿por qué están experimentando estas cosas? Ellos estaban experimentando lo que dice Santiago en el capítulo 3. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, porque donde hay envidias, ambiciones egoístas,
también hay desorden y toda clase de maldad. Corintios, adentro de la iglesia hay soberbia, hay egoísmo, hay maldad y hay desorden. Desde que yo me fui veo todo esto. Todo lo que están diciendo de mí es injusto, sumamente injusto. Ahora yo quiero decirte algo. El mundo en el cual vivimos, la sociedad que nos toca vivir, que lamentablemente en este tiempo es como una olla a presión, donde el grande se come el chico, ¿no? Es como la teoría de las especies de Darwin, es la sobrevivencia del más apto. Sálvese como pueda, mintiendo, robando, siendo hipócritas, corruptos. Nuestra sociedad no tiene un problema económico, nuestra sociedad tiene un problema moral. El problema es moral. Por eso, lo que Pablo nos está diciendo es que quizás no podemos experimentar la sabiduría celestial. ¿Por qué? Porque todavía hay lazos o cuerdas que nos tienen atado al mundo. Había un jueguito, ya no lo he visto más entre los jóvenes. Había un círculo con una cuerda gruesa y había 4 sillas colocadas así, enfrentadas, y en cada silla había una vela y una caja de fósforos. Venían 4 jóvenes, se metían dentro del círculo y comenzaban a tirar cada uno para las sillas. ¿Quién ganaba el juego? El que lograba alcanzar la caja de fósforos y prender la vela. Ahora, ninguno podía hacer luz, ninguno podía prender la vela. ¿Por qué? Porque cada uno tiraba para su lado. Cada uno quería ganar. Cada uno quería la gloria. Ese juego casi nunca tenía un ganador. Y esa es la sociedad. Y esa es la sociedad donde nosotros venimos. Y todavía hay cuerdas que nos atan a esa sociedad. Y Pablo dice que para enfrentar las presiones y las dificultades de la vida se necesita una buena conciencia, sencillez, sinceridad, pero también una sabiduría que viene del cielo. Vamos con la primera cuerda. Vamos a anotar 4 cuerdas para estarnos examinando. Recuerden, nuestra conciencia nos acusa o nos aprueba, pero la obra del Espíritu Santo en nosotros nos dice perfectamente en qué estamos. La primera cuerda es amistad con el mundo. Santiago capítulo 4. Lazos todavía con el mundo. No hemos cortado ciertos lazos, ciertas cuerdas. ¿No podemos experimentar a pleno la obra del Espíritu Santo? Todavía tenemos amistades en el mundo, negocios en el mundo. Estamos ligados con las cosas de esta sociedad. El que tiene amistad se constituye en enemigo de Dios, porque la sabiduría celestial se opone a la sabiduría terrenal y mundana. La segunda cuerda ya no es amistad, sino es amor con el mundo. Primera Juan capítulo 2, versículos 15 a 17, amor. Nuestro más grande escritor, Jorge Luis Borges, dijo una vez en una entrevista, la amistad requiere un cierto nivel de compromiso, pero el amor requiere exclusividad. ¿Qué significa esto? Que los lazos del amor son fuertes, que todavía puede haber emociones, que puede haber sentimientos, que puede haber una cuerda fuerte que nos está atando al mundo. Vos te preguntarás, ¿qué es el mundo en la Biblia? ¿Qué es el mundo? Puede ser 3 cosas, atendé bien. Primero, el mundo de lo creado, la creación. Pero también puede ser el mundo de la sociedad, donde se encuentra la sociedad, donde se encuentra la gente con diferentes cargas de moralidad. Pero aquí Juan se está refiriendo al mundo de maldad, donde opera Satanás, los demonios y sus representantes en esta tierra y en esta sociedad, que operan ¿dónde? En la televisión, en el internet, en la batalla de información que va llegando a tu mente y que se opone a la obra de Dios, que te llena la mente de cosas que van en contra del Señor y de su obra. ¿Te das cuenta? Ese mundo. Amistad con el mundo, amor con el mundo, pero Romanos capítulo 12, versículos 1, 2, y dice,
que la tercera cuerda es cuando yo me encuentro ya amoldado al mundo. ¿Qué quiere decir amoldado? Es como que vos estás haciendo una gelatina y tirás en un molde con estrellita, un molde con media luna, un molde cuadrado, redondo, la gelatina se toma el molde. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro estilo de vida es el mismo que el del mundo. Tengo ese molde todavía. Necesito desligarme de todas esas cuerdas, cortar esas cuerdas. No solamente amistad, amor, amoldado, sino que finalmente, con amistad, amor y adoptando el molde del mundo, voy a quedar atrapado en el mundo. 1 Corintios 11:32 habla del creyente atrapado en el mundo y recibiendo el juicio de Dios con el mundo. Ahora, esto no quiere decir que vas a perder la salvación. ¿Sabe qué quiere eso? Vas a perder todo aquello que has logrado como creyente. A veces es triste, ¿no? Es triste, y lo he visto. A creyentes que han estado con el Señor y sirviendo al Señor y en la obra del Señor, pero de pronto bajo esas presiones de la vida, pérdidas, ataques hacia su persona, hacia su familia, ciertamente injusticias, mentiras, se han debilitado de tal manera. Yo hasta he escuchado decir de una persona creyente, decir, en el mundo hay mejores personas que en la iglesia. Bueno, ese sí ya es el punto final de aquel que está atrapado, ¿no? Atrapado como en una telaraña. ¿Y por qué? Porque empezó con amistad, siguió con amor y amoldado al mundo, atrapado. ¿Saben cuál es el caso en la Biblia? El caso de Lot. Es el caso de Lot, que perdió tantas cosas, perdió tantas bendiciones por esa amistad, por ese amor al mundo, cada vez más cerca de Sodoma. Bueno, hay un problema grande a veces en la familia de Dios, y es la ausencia que tiene el creyente de lo que está escrito en su palabra. No conocemos ni entendemos a Dios. Es una materia pendiente para todos. Jeremías 23, se les vuelvo a recordar, pero los que desean enorgullecerse de algo, que lo hagan solamente de esto, en conocerme verdaderamente y entender, dice que yo soy el Señor. Hermano querido, la Biblia tiene un formato muy sencillo. Está libre de cosas intrincadas, difíciles de entender, académicas. Fue hecha para un pueblo simple, esclavos, trabajadores, gente común, gente de pueblo, como nosotros. Todo lo necesario para la vida cristiana y para la sabiduría celestial está ahí, a flor de piel. Bueno, fíjense en versículo 13, dice ahí, vamos, terminando nuestro texto. Dice Pablo, porque no os escribimos, 2 Corintios, estamos capítulo 1, versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o las de que también entendéis, pero espero que hasta el fin las entenderéis. Dice Pablo, mis cartas son cartas circulares. Mis cartas andan por Corinto, por Filipo, por Tesalónica, por Berea, por Troas. Andan por todos lados, son cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Lean, entiendan. Ustedes saben que Pablo, aparte de 1 y 2 Corintios, escribió 2 cartas más. Una que se llama la carta severa, que se perdió, y otra es la carta triste, que se perdió. Y esta carta de 2 Corintios, yo siempre pienso para mí que esa carta se tiene que haber borrado, porque Pablo escribía y a la misma vez lloraba. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Me pelean, los amo.
me desvirtúan, tengo compasión, hablan mal de mí y de mi mensaje, tengo ternura, tengo mansedumbre. Quiero que sepan que ustedes son mi orgullo y que también yo soy orgullo de ustedes. Yo fundé esa iglesia y voy a volver, dijo Pablo. Y cuando vuelva, no quiero usar de la severidad con que estoy dispuesto a usar. Lo criticaron mucho, como, miren, hay 4 cosas por las cuales se puede criticar a un creyente. El mensaje, el mensajero, el método y la misión. El mensaje, porque te puede decir, lo que vos predicas está mal, no lo entendiste. El mensaje, porque a Pablo le decían, vos no sos apóstol porque no estuviste con el Señor. Vos no sos apóstol porque vos predicas mal. Vos sos apóstol porque mientes. ¿Sabe que hay un pasaje ahí a partir del 15 que es bastante complicadito? Cuesta entenderlo, pero cuando lo lean, los corintios le dicen, ¿sabe? Porque cuando vos dices sí, quiere decir no. Y cuando vos dices no, quiere decir sí. Ahí estaban atacando el método. El método. Y cuando atacan la misión, le dicen, vos no estás aprobado por Dios. Nosotros sí. Miren todas las cosas que tuvo que soportar. Miren las presiones que tuvo que soportar él. Sin embargo, Pablo, él les había prometido a los corintios que iba a ir 2 veces. Iba a ir, pasar por Corintios, subir a Macedonia, estamos hablando de Grecia, subir al norte de Grecia, Macedonia, y después iba a volver por Corinto, que está en el sur, y de ahí se iba a ir a Jerusalén. Pero cuando estaba por salir de Éfeso a Corinto, él se dio cuenta que las condiciones en las cuales estaba la iglesia no era apropiada para que él vaya, porque él iba a ir con vara y con disciplina. Porque él había dicho, ahora no solamente voy a ver las palabras de los que hablan, sino el poder de los que dicen. Dice Pablo, ya tengo el corazón roto para ir a disciplinar. Ya tengo el corazón roto. Porque son como niños espirituales, no están entendiendo todavía la palabra de Dios. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Porque en vez de aplicar la sabiduría celestial, aplicamos la sabiduría terrenal, mundanal y diabólica. A veces cuando alguien nos ofende, nos injuria, nos maltrata, dice mentiras de nosotros o murmura, sentimos un grado de opresión y desaliento que nos hace tender a abandonar, ¿no? Y puede sacar lo peor de nosotros, porque a veces queremos que Dios lo haga sufrir de la misma manera en que yo estoy sufriendo, con el mismo desaliento que yo estoy teniendo y los mismos problemas físicos que me ocasionan. ¿Qué es eso? Eso es la carne, eso es la mundanalidad y eso es sabiduría terrenal. Pero la sabiduría celestial no es solamente decirlo de boca, sino de práctica, porque la sabiduría es práctica. Mateo 18, ¿qué dice? Ese principio práctico. Ve, si vos sos el ofendido, ve y habla con el que te ofendió y arréglate con tu hermano. Y dile, me has agraviado, me has ofendido, me has injuriado, has dicho mentiras, es una injusticia y has comprometido mi testimonio delante de la iglesia y delante del mundo. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la manera bíblica, la otra es la manera mundana. Cuando Pablo habla sencillez, sinceridad y sabiduría bíblica, está hablando de esto, de principios bíblicos que no dejan que nuestra carne opere, porque podemos arrepentirnos de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que decimos. Entonces Pablo no visitó de primera la iglesia de Corinto porque, ¿qué dijo? No es el tiempo de Dios. Entonces, para hacer cosas, para tomar decisiones, nunca tomes decisiones en medio de caos mental. Primero, orá a Dios. Descansá en Dios. Pedile al Espíritu Santo
Mirá la palabra de Dios y encontrá la forma bíblica de hacer y buscá el tiempo de Dios. ¿Te das cuenta? Esos son los consejos y los principios de Pablo. Porque es increíble cómo él siguió adelante. Y es increíble cómo vas a llegar al final de Corintios. La iglesia se dio vuelta por la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Expulsó a los líderes vanagloriosos y soberbios. Porque a veces vos te preguntas, no sé si vos te has preguntado, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué Dios no lo saca? ¿Por qué, como decía Juan, el hijo del trueno, Señor, ¿por qué no tiras una bomba que venga del cielo y explote, o un inmenso fuego que consuma todo? Señor, ¿por qué no lo haces? Porque no es el tiempo ni el método de Dios. Dios tiene su método. Entonces, cuando te den los detalles, tienes que aprender a ver al cuadro. Y cuando te muestren una foto, aprende a ver toda la película para hacer un juicio. Por eso dijo Pablo, si Dios lo permite, y fue una sola vez de final, y cuando volvió de Macedonia, él encontró otra iglesia, y fue de gozo para él, y confirmó Dios lo que él pensaba. Bueno, saben, terminando, hay una palabra fuerte que Pablo les dice a los corintios, pero no está aquí, no está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 7. Y es algo que nosotros nunca debemos dejar que nuestra mente haga. Nunca dejes que tu mente piense de esta manera. 2 Corintios capítulo 10, versículo 7, dice Pablo a la iglesia en Corinto, miran o están continuamente mirando las cosas según la apariencia. No miremos según la apariencia, miremos las cosas como Dios las mira, no como la apariencia. Cuando aquellos opositores del Señor Jesús, fariseos, saduceos, sacerdotes, gobernantes, estuvieron al lado de él, ellos dijeron, sabemos que no te cuidas de nadie y que no miras las cosas según la apariencia. Y si el Señor Jesús tenía este criterio, también nosotros tenemos que tenerlo. Pero yo sé, querido hermano, que las presiones son fuertes, que las pruebas son grandes, que las tentaciones son poderosas y que Satanás nos anda buscando como león rugiente, buscando a cuál de nosotros devorar. Por eso tenemos que aferrarnos más que nunca a la sencillez, a la sinceridad, a la sabiduría bíblica, a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No te confíes en tus propias fuerzas, no te confíes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, hasta el rey David, Salmo 55, dijo David, ¿cómo quisiera? Bueno, estaba pasando problemas terribles porque una persona íntima de él, íntimo, familiar íntimo, amigo íntimo, que comía con él, leía la palabra con él, adoraba con él, iba a la guerra con él, todo. Dice, si fuera mi enemigo escaparía. Pero ¿cómo podría pensar que mi íntimo me traicionaría? Era tan íntimo que ni siquiera quiso decir el nombre para no difamarlo, pero probablemente era Ahitofel. Él le llenó la cabeza a Absalón, el hijo de David, para que lo persiga, para que lo mate, para que le quite el trono. Y David en ese momento, en un primer momento de consternación ante el dolor, ante la injusticia, dijo, ¿cómo me gustaría ser como una paloma? Y volar, y volar, y volar, hasta un desierto donde yo me encuentre solo y piense solo y no tenga nadie alrededor mío. ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes que las circunstancias lo superan? La gente te supera, el bullicio te supera, la sociedad te supera, los problemas te superan, las pruebas, las tentaciones te superan. ¿Cuál es la tendencia de la carne? Pero me voy lejos a una isla y me voy solo, ahí perdido.
Como quisiera volar como paloma y huir de todo. Bueno, huir nunca es la solución. ¿Sabe? Pablo nunca huía. Pablo enfrentaba, porque tenía una buena conciencia delante de Dios. Por eso, al final, y con este versículo termino, al final de el Salmo 55, que no se lo he querido leer porque verdaderamente es muy largo, ¿no? Es como decía mi abuelita, con esta pequeña primera impresión que tenemos de David, ¿no? Y de su espiritualidad, es como decía mi abuelita, han creído, ¿no? Han creído, ¿no? Que iba a hacer eso, que no. Han creído que, el rey David, el gran rey David, justamente el rey David, el heredero de las promesas de donde viene el Mesías, yo iba a huir. No, no voy a huir. Voy a enfrentar el problema. Y ese es el consejo, no solamente de Pablo, sino también de David. Dice versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué hermosa promesa. Que el Señor te bendiga, hermano. Vamos a terminar orando. Señor, grande, altísimo, misericordioso, Señor, y paciente con nuestras debilidades y nuestras infidelidades. Señor, qué débiles que somos. Tan débiles a las circunstancias, a las afrentas. Tan débiles, Señor, a las injurias que muchas veces no nos damos cuenta que todas estas cosas están promovidas por Satanás para sacarnos del camino, pero queremos hacernos fuertes y tenemos en este momento el ejemplo del apóstol Pablo, de su sufrimiento, de su fortaleza, de no darse por vencido cuando tantas personas lo atacaban, lo desacreditaban. Oró tanto, lloró tanto, amó tanto, y nos deja estos principios que son como una ciudad amurallada. La conciencia pura, transparente, libre de impureza, la sinceridad sin hipocresía, la elección de vida de no vivir bajo las emociones, ni la subjetividad, ni los sentimientos, ni las cosas de nuestro corazón, sino elegir lo que está en tu palabra, la perspectiva tuya, Señor. También gracias por el ejemplo de David, que en un primer momento como ser humano quiso huir de los problemas, pero cuando tomó conciencia de que somos hijos del Altísimo, que somos reyes y sacerdotes delante de Dios, se aferró de tu promesa. Por eso en esta noche seguramente hay aquí personas bajo problemas, tribulación, pruebas, desalientos o heridas causadas por personas y aún por hermanos. Clamamos para que esa herida sea cerrada, esas heridas del alma, Señor. Obrando pero bíblicamente, con amor, con compasión, con ternura, y tomando la decisión de hablar con aquellos que nos han ofendido, pero sobre todo echando la carga pesada sobre ti, Señor, sobre ti, porque tú sustentas nuestro corazón. Como dice el escritor en el Nuevo Testamento, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, yo tendré cuidado de vosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.